Aquí les voy a presentar todos los detalles de esa renuncia del día de ayer del ministro Eduardo Medina Mora. Les voy a presentar cómo es que llegó como ministro de la Suprema Corte de Justicia, también que era muy allegado a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué presentó su renuncia? ¿Cuáles son las causas que creemos? No es por lavado de dinero y otra es porque según esto está enfermo. Pero una cosa sí les digo, que esto no sucedía desde la reforma constitucional de 1994. Sí es un caso importante, sí es de lo que hay que hablar y sí es algo que usted tiene que saber. Quédate aquí en el Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en el Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como el día de hoy, al nombre del licenciado Fernando Carmona y yo, su servidora, les traigo la siguiente información. El día de ayer se presentó una renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una renuncia que llamó la atención a todos los medios de comunicación, incluyendo también al gobierno. ¿Por qué? Pues porque se presenta la renuncia del ministro Eduardo Medina. Este hombre que era de la total confianza de Felipe Calderón, Vicente Fox y también Enrique Peña Nieto. Hay varias teorías, hay varias acusaciones, pero la principal sería que es por lavado de dinero, por corrupción. Al parecer no era la mejor decisión la de que este hombre llegara a este puesto en el gobierno. Aquí vamos a conocer y saber principalmente de dónde viene Eduardo Medina, quién fue quien lo posicionó. Vamos a conocerlo un poco más. También vamos a ver cuáles son las acusaciones por las cuales creemos que ya presentó esa renuncia, porque les digo que esto es un hecho histórico, un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994. Para no darle tantas vueltas al asunto, vamos a ir directamente porque sí es mucha la información la que les voy a presentar en este momento. Aquí tenemos como principal la nota de que Eduardo Medina Mora presenta renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dice que es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, que era lo que les estaba diciendo. Nos platica que el Medina Mora ingresó a la Corte en marzo del 2015 y su periodo vencería hasta el 2030. La renuncia, pues, es un hecho inédito. Dice que conforme al artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al titular del Ejecutivo. Si ésta la acepta, la envía al Senado para su aprobación. Obviamente es todo un proceso legislativo, un proceso en el que se tiene que checar por qué la renuncia, porque esto no es tan fácil para todos y sí es algo que llama la atención, porque no es común que un ministro haga y presente su renuncia sabiendo que todavía le falta tiempo para terminar su periodo. Él lo terminaría en el 2030. Dice que dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, estarán involucrados en el proceso. El ministro Medina se ha desempeñado como director general del CISEN y secretario de Seguridad Pública Federal, procurador general de la República, embajador ante el Reino Unido y posteriormente ante los Estados Unidos. Según el artículo 98 les voy a platicar qué es lo que pasa y ahora con su renuncia. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose los dispuestos en el artículo 96 de la Constitución. Si faltara un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento igual a la aprobación del Senado en los términos del artículo 96 de la Constitución, y las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado, que es el proceso en el que está ahorita el exministro Eduardo Medina. Acá vamos a conocer, por si ustedes no lo conocían, quién es Eduardo Medina Mora, el ministro que renunció. Se convirtió es el segundo integrante de su familia en formar parte de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvo su propio despacho. Aquí nos platica un poco sobre su historia, pero aquí lo interesante es que concluyó su labor en el 2000 cuando fue invitado. Él fue invitado a formar parte del gobierno de Vicente Fox, a quien conoció en el sector privado. Fox lo nombró director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional desde el 2000 hasta el 2005.
Después del fallecimiento de Ramón Martín Huerta, Vicente Fox, el expresidente, lo nombró secretario de Seguridad Pública del 2005 al 2006. Y durante el sexenio de Felipe Calderón, Mora fue nombrado titular de la Procuraduría General de la República del 2006 hasta el 2009. Tras dejar el cargo en el 2012, el Senado de la República lo aprobó como embajador de México ante el Reino Unido y al siguiente año fue ratificado como embajador de México ante Estados Unidos. Fue en el 2015 cuando los senadores designaron por mayoría a Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Sergio Valls, quien falleció a inicios de diciembre del 2014. Pero aquí lo que pasa es que resulta que ya había acusaciones, ya había personas especialistas en estos casos que dicen que nombrar a Eduardo Medina Mora como el encargado de la Suprema Corte de Justicia como ministro no fue la mejor elección, ya que lo tachan como un déspota, como una persona que realmente veía más bien por otros intereses que por los verdaderos intereses, por su verdadera labor como ministro. Vamos a ver ahora en esta noticia donde nos dice, la verdad detrás de la renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia nunca debió ser ministro, dijo Alejandro Madrazo. Él decía que Eduardo Medina Mora ha provocado confusión y una ola de especulaciones sobre su estado de salud y la existencia de una investigación en su contra, que ahorita os voy a platicar sobre eso, pero dice, un señor que renuncia con 11 años de anticipación a un cargo de tan alta responsabilidad como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo puede explicarse si acredita convincentemente un problema de salud. De otra manera, es posible pensar que él cedió su espacio en la Corte a cambio de renunciar. También nos dice que esta es la carta de renuncia, dice, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política, esta es la carta que presentó al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República. Nos dice Alejandro Madrazo, sostuvo que Eduardo Medina Mora nunca debió ocupar un asiento en el más alto tribunal de México porque como secretario de Seguridad Pública y como Procurador General de la República dio muestras claras de ineptitud y beligerancia porque aún no sabíamos de la estela de corrupción. De la corrupción que les voy a hablar ahora en este momento. Aquí tenemos que lavado de dinero es investigado por Reino Unido, el motivo de la renuncia de Medina Mora. El Reino Unido le está presentando una denuncia, una investigación a Medina Mora por lavado de dinero. Nos dice aquí que reveló hace un par de meses un periodista, Salvador García Soto, que el ministro estaba bajo investigación por la National Crime Agency debido a actividad sospechosa que consistió en transferencias millonarias realizadas desde las cuentas del ministro de México. Aquí les voy a leer un poco más rápido porque dice que las transferencias tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos estos depósitos electrónicos se hicieron desde el banco HSBC México y de acuerdo con documentos en poder de esta columna salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora. La principal es la que ustedes ven aquí a continuación, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadounidenses los números de cuenta que ustedes ven aquí. Más de 102 millones de pesos era lo que él pasaba, la gente no sabía cómo. En Estados Unidos y en Gran Bretaña se está investigando para saber qué está pasando. El Reino Unido los está investigando porque sabemos que esto posiblemente se ha lavado dinero. ¿Y por qué? Porque saben de dónde viene esta persona, saben su poder aquí en México, por lo tanto se hacen la sospecha y por lo mismo se hacen las investigaciones porque 102 millones de pesos en cuentas, transferencias, no es normal, señores, no lo es. Y pues bueno, a otros datos sobre este hombre tenemos aquí que antes de presentar la renuncia, bueno, aquí nos dice López Obrador que la FGR ya investiga a Eduardo Medina por desvío de recursos ilícitos aparte, porque la procedencia de las cuentas de este hombre asciende a 26.038.256 pesos. La verdad es que bueno que presentó la renuncia porque quiere decir que teníamos como ministro en México a una persona que estaba desviando dinero y que estaba lavando dinero. La verdad es que qué impresionante, poco a poco van saliendo las personas malas, las personas que hacen
pues este tipo de delitos dentro del gobierno, dentro de la política. Qué bueno que ya presentó la renuncia, pero claro, antes de irse hizo una despedida porque ministro Medina Mora impide al Congreso de Nuevo León sancionar al Bronco. Ya había dicho Tatiana Cloutier que lo iban a sancionar y él lo impidió después de, claro, haber hecho todo lo que hizo para poder registrar su partido político independiente, donde contrató a funcionarios públicos, servidores públicos, perdón, para reunir firmas a su favor cuando quería ser candidato a la presidencia de la República. Y pues bueno, amigos, ustedes platíquenme qué es lo que opinan sobre esta renuncia de esta importante persona en el país, que la verdad es que ya nos dimos cuenta que aunque no, la otra vez platicaba con Polo Puga en un video que son personajes que a lo mejor no conocemos a la perfección, pero vean todo lo que estaba haciendo y era uno de los más importantes aquí en el país. Estaba con Peña Nieto, estaba con otras personas, incluso dicen que es preocupante para Peña porque dice, no quiero decir que Medina Mora haya sido un hombre fiel a Peña Nieto, pero sí era el juez de él. Aguas, Peña, porque ya se te fue tu juez. Entonces aquí las cosas están muy, muy calientes, está medio pues peligroso, no sabemos qué vaya a pasar, pero la verdad es que me da gusto que se haya presentado este tipo de renuncias porque hombres así, un ministro de esa índole, un ministro con ese historial, no nos conviene. Pero bueno, amigos, toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, podemos contar esto, lo que ustedes opinan. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse. Mi nombre es Carla Luna para el Defensor de la Verdad. Y recuerden que la verdad nos hará libres.